¿Los abogados sirven para algo? Porque con los últimos cambios y reformas pareciera que ya no nos necesitan. Aquí te digo que sí. Hola, bienvenido a tu espacio Hecho y Derecho Inmobiliario. Esta semana me quiero referir a cuál es la verdadera función de un abogado. Un abogado, específicamente, el caso derecho inmobiliario. Sin embargo, precisamente cómo se llegó a esto. Bueno, empezaremos comentando que las 4 bases del derecho es la base civil o derecho civil, derecho penal, derecho administrativo y derecho laboral, y de ahí todas las demás ramas. El derecho civil es el que dirime las controversias o más que dirime, reglamenta la vida social entre las personas, entre la sociedad civil. Su mismo nombre lo indica. El derecho penal es aquel que, si mal no recuerdo, cuando estudiaba derecho con un gran maestro, Sergio Vela Treviño, que en paz descanse, nos decía de la teoría pentatómica, que es conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Eso es el delito. Y precisamente el derecho penal hace referencia a cualquier cuestión que tenga que ver con delitos, y el Código Penal es el que reglamenta todo esto. El administrativo es todo aquel regulación, derecho, etcétera, etcétera, que tengamos con la autoridad, con el gobierno, tanto local. Recordemos que hay 3 niveles de gobierno, que es el municipal, el estatal y el federal. Todo esto se verá regulado por el derecho administrativo. Y finalmente el laboral, que son las relaciones de trabajo entre patrones y trabajadores, cuestiones sindicales, etcétera, etcétera. Y de todas estas derivan todas las demás, específicamente el derecho inmobiliario, que es nuestra especialidad, deriva del derecho civil como tal. Sin embargo, obviamente también tendrá algunas otras ramas de derecho como administrativo, incluso laboral, y lo que menos nos gustaría, pero también penal. Esto es lo que conforma y abarca las materias. Y es importante comentarlo así, porque de aquí depende, de aquí llegamos precisamente a saber, como por ejemplo los médicos, ¿qué es más importante? Y el otro día escuchaba una charla muy interesante sobre los abogados tradicionales, en donde se dedican sí al derecho civil, pero ven varias ramas, el familiar, el contratos, etcétera, etcétera, y que realmente no ven propiamente una especialización. Yo les decía que conforme empecé yo mi carrera inmobiliaria, pues específicamente he tenido contacto constante con el gremio de los doctores, el gremio médico. Y esto me ha enseñado y me ha abierto, obviamente, los ojos en el sentido de todas las especialidades que existe en la medicina. Y sabemos que un médico, mientras más especializado esté, mayores características o mayores sí, referencias podrá tener en determinadas materias. Con base en esto me puse a hacer lo mismo en cuestión inmobiliaria. Y hoy considero que el área que veo o que atiendo es derecho inmobiliario. Y esto es muy importante porque los abogados tradicionales, como le decía esta persona, finalmente no se van a una especialidad. Y equiparándolos con la cuestión médica, serían los médicos generales, que sí, efectivamente saben de todo un poco, pero realmente no tienen una especialidad.
Por eso es importante, no solo en el gremio médico, en el gremio inmobiliario, sino en cualquier otra rama del conocimiento o de la profesión como tal, tener una especialidad a cuál dirigirse. Por ejemplo, el otro día, colegas que fueron compañeros míos en la carrera, han estado en diferentes trayectorias y en diferentes partes de conocimiento jurídico, y eso hace que hoy, por ejemplo, pueda acudir con especialistas de distintas materias, en donde incluso podemos tener una plática o una polémica incluso que hemos llegado a tener con algunos colegas para poder llegar a una situación favorable, ya sea para nosotros, para nuestros clientes o para la cuestión inmobiliaria, en la cual incluso también me ha correspondido ver de cerca. Por ejemplo, siempre me gusta presumir que nosotros en el año 2008 logramos la derogación, la desaparición de un impuesto en la Ciudad de México, un impuesto inmobiliario, que era el impuesto predial base rentas, el cual precisamente se cobraba como un porcentaje de todas aquellos inmuebles que estuvieran rentados, y podía llegar a ser hasta el 28%. Ahora bien, explicado todo esto, ¿cuál es la función del abogado? Muchos piensan, y yo lo pensé en su momento cuando empezaba con la carrera y sobre todo ejercer la carrera en materia inmobiliaria, que yo tenía que revisar un contrato y prácticamente poner todas las trabas posibles en el sentido de que no se fuera a perjudicar a mi cliente con el cumplimiento o incumplimiento de algunas cuestiones. Con el tiempo fui perfeccionando mi pensamiento, eso quiero por lo menos inferir, no sé si lo logré. Sin embargo, hoy entiendo, y mi contrato de arrendamiento es bastante popular, incluso diría yo, pero sobre todo cada que llega a mis manos un contrato de arrendamiento, lo reviso a ver con qué más puedo enriquecer mi propio contrato de arrendamiento. Y entendamos que la función al día de hoy de un abogado no es poner trabas para que no se lleve un negocio. Al contrario, lo que un abogado debe hacer al día de hoy es precisamente dar todos los argumentos, las herramientas y ser un instrumento para que se pueda llevar a cabo un negocio inmobiliario. Esta es la verdadera razón de los abogados hoy en día. Hay muchos que te van a decir no hagas esto, etcétera, etcétera. Muchos te van a decir el que no. Yo creo que hoy lo importante, que los colegas que nos dedicamos a determinadas funciones, específicamente a la cuestión inmobiliaria, hay que dar el cómo sí, el qué tengo que hacer para que esto se realice. Yo, por ejemplo, a ver, un contrato, la definición del contrato es un acuerdo de voluntades que establece derechos y obligaciones para las partes. Yo generalmente digo que el contrato debe establecer, sí, efectivamente, derechos, obligaciones y sanciones. Eso es importante. Un contrato sin sanciones es muy difícil de llevarse a cabo o de entenderse a fondo. Entonces, todo esto conforma para que el abogado sea un instrumento para que el negocio sea ganar, ganar. Ese debe ser el objetivo hoy de los negocios en general. Y el abogado, precisamente, debe entender, y como yo lo he dicho aquí, tú dame el hecho y traduzcámoslo al derecho. No es que no se pueda. Bueno, a veces se tendrá que rebuscar un poco más, se tendrá que hacer algún ajuste, algunas referencias, algunas cuestiones para llevar a cabo ese negocio, para negociar las mejores condiciones para las dos partes o para las partes que estén implicadas en un negocio inmobiliario. Esto es muy importante, esto debe hacerse saber y debe correrse la voz en este sentido. Los abogados no debemos trabar los negocios, al contrario, nuestra existencia
debe ser para ayudar que esos negocios se lleven a cabo. Me gustaría que me acompañes en esta experiencia y te registres para que todas las semanas recibas algún elemento jurídico de derecho inmobiliario, incluso me hagas llegar casos prácticos que analizaremos aquí y veremos las posibles soluciones que pueda haber. Dame un like y estoy a tus órdenes para cualquier duda o cualquier comentario. Gracias.